Pues ya esperamos bastante a los demás, entonces vamos a orar y vamos a entrar de lleno con este tema. Hoy daríamos conclusión con la primera parte del estudio de Mateo 26, donde sería respectivamente la cena, ¿no? Como la última parte de la última noche que tuvo Yeshua antes de morir, ¿listo? Y pues vamos a ver el resto en el siguiente estudio que ya iniciaríamos después de terminar este, ¿no? Entonces va a haber, vamos a seguir con el estudio, pero pues digamos que va a estar la partición ahí de eso, ¿no? Entonces como para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces pues vamos a orar y pues a dejar este estudio en manos del Eterno, ¿no? Entonces oremos. Dame un segundo cuadro acá. Listo. Entonces oremos e iniciamos directamente con el estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por este día que tú nos diste, que seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos sigas instruyendo en tu palabra y sobre todo ayúdanos a entender estos últimos capítulos tan esenciales para entender qué fue lo que hiciste o qué fue lo que tú planeaste para nuestra redención, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a someternos a tu voluntad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, amén. La clase pasada estábamos hablando acerca de este nuevo pacto, ¿no? De esta parte donde Yeshua dice, este es mi nuevo pacto, ¿no? Y estábamos haciendo énfasis en que ese era ese nuevo pacto con el que está diciendo, esta es mi sangre, este es mi pan, o esta es mi carne, ¿no? Refiriéndose al vino y al pan, y que eso sería su nuevo pacto. Y estábamos revisando, pues para entender esta parte que le estaba diciendo esto, estábamos revisando Jeremías 30 y 31, ¿no? Ya leímos la mayor parte del capítulo 30 y ya avanzamos parte del capítulo 31, del cual vamos a revisar o releer los primeros 10 versos del capítulo 31 como para retomar el contexto para seguir con en donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Entonces empecemos en el verso 1 que dice, en aquel tiempo dice el Eterno, yo seré por Dios de todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria, plantarán plantarán a los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantados y subamos a Sión, al Eterno, nuestro Dios. Acá recordemos que estos guardas es los que nosotros conocemos como los Nisrin, bueno, los cristianos, que así les llaman directamente en Judá le llaman así, ¿no? Casi siempre los guardas. Sigue en el verso 7. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré en los fines de la tierra y entre los ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverá acá. Irán con lloro, mas con misericordia los hará volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi
primogénito, ¿no? Y estábamos viendo esta parte, por lo menos en el verso 8, estábamos diciendo que es muy parecida a la parábola de las bodas, donde Dios manda y los invitados no quieren hacer caso a la invitación, prefieren ir a hacer sus oficios, prefieren estar en todo menos en las bodas, ¿sí? Y pues el rey dice, pues vayan, salgan a las calles y traigan a todos cuantos se encuentren, ¿sí? Sean cojos, sean mancos, sean enfermos, sean lo que sean, tráiganlos que ellos van a celebrar con nosotros la boda, ¿no? Por eso dice después el verso 9, irán con lloro, mas con misericordia los hará volver y los hará andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, por camino de misericordia, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, ¿no? Y eso, pues vimos, constatamos que realmente Israel es el primogénito de Dios, pero pues entre Israel escogió a Efraín como aquel que iba a ser el que iba a ordenar, iba a cuidar, iba a hacer que su palabra siguiera prolongándose de generación en generación, ¿no? Y la clase pasada nos quedamos en el verso 10 donde dice, oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, ¿no? Y acá vemos que así como Él nos esparció, así es como Él nos distanció de su presencia, así mismo Él nos va a traer, ¿no? Y en el libro de Oseas dice que así como Él nos dispersó y en aquel mismo lugar donde nos pasó la carta de divorcio, donde dijo, ustedes ya no son mi pueblo, donde ustedes ya no son compadecida, le va a decir, ahora ustedes son mi pueblo, ahora ustedes son mi nación, ahora yo seré su Dios, ¿no? Eso es algo que dice Oseas ya finalizando el capítulo 1, ¿no? Entonces, vamos a irnos al verso 31. Déjenme un segundo que les cuadro. Ya. Verso 30, perdón, capítulo 31, verso 11. Ya estoy leyendo el que no es. Déjenme les cambio acá un poquito la cámara para que lo puedan ver mejor. Entonces, en el verso 11 nos está diciendo, porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en alto de Sión. Y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma verá, perdón, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. O sea, ya no van a sufrir más. ¿Por qué? Porque están con Dios, porque Él los está reuniendo, ¿no? Y sigue en el verso 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, las jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Así ha dicho el Eterno. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esta parte donde ella habla de que perecieron, de que llora por sus hijos, de que no quiso ser consolada, pues es por lo que pasó directamente en Babilonia, ¿sí? ¿Qué pasó? Y recordemos que Raquel fue enterrada camino a Belén, de los cuales aquellos que fueron al exilio tuvieron que pasar por allí. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Jeremías es que Raquel está llorando, está triste porque se llevaron a sus hijos al exilio, porque están siendo llevados esclavos, porque están pasando por situaciones totalmente difíciles. A eso es a lo que él se está refiriendo. Por eso dice, he llorado porque perecieron, no quiso ser consolada porque sus hijos fueron al exilio, ¿no? Y sigue en el verso 16, así ha dicho el Eterno, reprime el del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos,
porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno. O sea, como quien dice, Raquel, ya no llores más, ya no sécate esas lágrimas, que tus ojos no den lágrimas, porque salario hay para tu trabajo, ¿sí? Como quien diciendo, te está doliendo, te está esto, pero hay compensación. Vas a recibir los frutos. Vas a ver una mies fructífera debido a este exilio o a este sufrimiento, ¿no? Es como un consuelo diciéndole a Raquel, tranquila, esto es por algo, va a ser y va a haber, va a haber felicidad, van a haber bienaventurados que van a decir definitivamente pasamos esto y lo pasamos con victoria, ¿no? Y sigue diciendo, y volverán de la tierra el enemigo, o sea, como le está diciendo, tranquila, tranquilízate, límpiate y mira que ellos van a volver. Sí, van a sufrir, sí, van a pasar por momentos difíciles, pero van a volver, yo los voy a traer, ¿sí? Esa consolación, ¿no? Sigue verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno, y los hijos volverán a su propia tierra, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. O sea, ¿qué dice? Y los hijos volverán a su tierra, aquellos que fueron al exilio, aquellos que no están en su tierra, aquellos que perdieron su identidad, pues tarde o temprano van a volver. Y acá habla de Efraín lamentándose entre las naciones. ¿Y qué está diciendo Efraín entre las naciones? Entre el lamento, vemos el verso 18. La parte final. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, ¿no? Me castigaste, me disciplinaste, me pasaste por el fuego, viví muchas cosas, ¿sí? Y ahí es donde vemos esto, que qué dice, y fui castigado, conviérteme y seré convertido, ¿no? Como la tsunamita. ¿Qué dice? ¿Qué dijo la tsunamita? Conviérteme, y yo me convertiré, ¿no? Es curioso porque ¿quién es el que nos tiene que ayudar a poner ese deseo, a tener ese anhelo de buscar de Dios? Pues el mismo Dios. De lo contrario, por más que hagamos, por más que pongamos, por más que seamos, pues no vamos a poner, porque si Dios no pone su semilla, si Dios no dice tú eres para mí y empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿será que nosotros podemos llegar por sí mismos? ¿Podremos llegar por sí solos? ¿Será que nosotros escogimos a Dios? No, Él fue el que nos escogió, Él fue el que dijo, Esteba, tú vas a ser para mí y empezó a trabajar a nosotros hasta que nos convenció. Por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, clamando, está clamando, Efraín está diciendo, conviérteme. Cámbiame este corazón duro, muy parecido a lo que Moisés escribió en Deuteronomio 30, ¿sí? Que decía, aquellos que pasen por la maldición y la bendición y que se convirtieran, que cambiaran su camino, que decidieran volver al Eterno, que dice que les dé una nueva oportunidad. Clama a Dios para que ellos vuelvan a Él. Lo mismo que Dios está diciendo, y esto es como una repetición de la repetidera, ¿sí? Entonces, es algo que necesitamos entender. Entonces en el verso 18 dice, porque tú eres el eterno, el eterno mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Después de que me perdí, después de que no viví de acuerdo a tu voluntad, me aparté. Me, entonces acá ya nos está diciendo que qué, porque después me aparté y tuve arrepentimiento. Cuando viví alejada, cuando estuve en el exilio, cuando tú no me cuidaste, cuando pasé mil de sufrimientos, fue que entendí tu amor, fue que vi cómo me cuidabas, fue como vi cuando me protegiste y vi que mis amantes, que mis ídolos, que mis dioses, según eso me iban a ayudar, pero no me ayudaron. Estuvieron callados, me vieron flaquear, me vieron de todo y no hicieron nada.
Entonces entendí que tú eres el único Dios verdadero, ¿sí? Después de que, ¿qué? Después de que me aparté, ¿sí? Lo mismo que el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo pidió su herencia, pidió todo lo que él quería, pero ¿qué pasó después? Después de que lo perdió todo, después de que sus amigos ya no estaban porque estaban por el interés, estaban por el dinero, y estaba ya en circunstancias difíciles, ninguno lo ayudó, ninguno lo apoyó, que le tocó casi llegar a comer las algarrobas de los cerdos, comida de cerdos, comida que no es nada grata, ¿no? Y hay gente que le da la comida a los cerdos de lo último, de lo peor, de lo más irrisorio que quede, ¿no? Entonces, ahí es donde él dice y empieza y como que se le abre el entendimiento y dice, oiga, yo mejor estaría en la casa de mi padre, así sea como un jornalero, así sea como un siervo. Prefiero estar como un siervo, como un jornalero, pero por lo menos comería y viviría bien. Por lo menos tendría un plato de comida decente, ¿sí? ¿Por qué se arrepintió? Porque había hecho todo lo malo, porque hizo todo y dijo, ni siquiera soy digno de ser su hijo. Ni siquiera soy digno de ser llamado. Por eso no encontró un mérito para decir, Él me va a recibir con los brazos abiertos, Él me va a dar todo lo que yo deseo. No, que dijo, prefiero ser uno de sus jornaleros, ¿no? Y sigue en el verso 19 de Jeremías 31 y dice, después que reconocí mi falta, después que aprendí, después de que entendí que todo esto había sido causa por mis errores, por mi pecado, ¿no? Que dice, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud, llevé los errores de mi juventud. Lo mismo que David. David en un momento estuvo la cúspide de su reinado, cometió el error con Betsabé y eso trajo consecuencia para el resto de su vida. Trajo consecuencia para sus hijos, trajo consecuencia para su vida, no solo de 1 a 10 años, sino años hasta llegar a viejito. Porque incluso ni siquiera de viejito tuvo esa tranquilidad de decir, ya le pasé mi reino a mi hijo, ya no vaya a sufrir, no, casi le arrebatan el reino a su hijo y le tocó coronarlo antes de tiempo. Salomón subió a reinar a edad muy temprana. Y eso lo vemos, y ahí fue donde vemos esa afrenta que tuvo que llevar David hasta su vejez por cometer un error de joven. Y bueno, no era tan joven en ese momento, ¿no? Lo podemos ver con el hijo pródigo. En su juventud, cuando creyó que podía tenerlo todo, que con tener la herencia podía hacer de todo, pero cuando la perdió, pero cuando se dio cuenta de todo, ¿qué hizo? Me arrepentí, llevó su afrenta, ¿no? Y por eso es que vemos acá, ¿no? Después de Jacob, de ser usurpador, de tratar de ganarse la bendición, de robarse todo, ¿no? Porque lo hizo, no lo hizo de la mejor manera, lo hizo de la peor manera, ¿no? Y pues fue usurpador. Hizo todo lo que hizo en contra. Pero tuvo una oportunidad de cambiar su vida, tuvo una oportunidad de cambiar y que Dios mismo lo bendijera al pelear con este ángel, ¿no? Donde también lo hirió en dónde? En el muslo. Reconocí mi falta, Jacob, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí y llevé la afrenta de mi pecado. Jacob en ese momento reconoció que estaba mal, que su nombre no era indicador de bendición y por eso dice, bendíceme, cambia. Y pues ahí es donde es cambiado su nombre de Jacob, de usurpador, de engañador, para uno que es de Israel, de bendición, de ser alguien que se deja gobernar por Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que él muy posiblemente fue y estuvo discapacitado, estuvo herido, ¿sí? Y
Pues eso es algo que también hacen los pastores con las ovejas. Cuando una oveja es terca, cuando una oveja no hace caso, cuando una oveja se anda saliendo del redil seguido, pues ¿qué hace el pastor? Le quiebra una patica y se la carga en el cuello y la tiene todo el tiempo ahí hasta que se acostumbre. Cosa de que cuando la ovejita se sane, ya entienda y escuche la voz del pastor y no ande correteando y no ande perdiéndose. Disciplina que a veces nos toca a nosotros sufrir para seguir obedientes directamente al pastor, ¿no? Entonces ya no se va a volver a apartar de la voz de su pastor, ya no va a darle la espalda a su pastor, sino que va a obedecerlo. Muchas veces nos toca vivir así en la vida, en medio de quebrantos, en medio de tristezas, para reconocer la voz de nuestro pastor, ¿no? Entonces, va a llegar el momento y si nosotros no queremos que hierra nuestras vidas, pues lo mejor que podemos hacer es que obedecer. Pero hay veces que no lo hacemos, hay veces que Dios nos quebranta, nos quita el orgullo, nos quebranta nuestras vidas, muy parecido a como Job, que nos pone a prueba y nos quita todo de tajante, ¿sí? Que Dios permite y no nos pase lo mismo de Job, ¿no? Terminar en bancarrota, perdiendo todos los seres queridos y tras del hecho enfermo, pues no es nada fácil, ¿no? Si a veces no podemos caminar nomás con una bancarrota o a veces con un ser querido, ¿cierto? Pues imagínate todo lo que él tuvo que cargar de dolor, de fracaso, de todo eso, tener que vivir de eso y no querer volver atrás, no querer volver a fallarle, querer seguir caminando de acuerdo a la voluntad del Eterno. Lo que David vivió y fue castigado por su rebelión, por su orgullo, por querer hacer su voluntad, por pensar que lo que había hecho era lo correcto, pero tuvo su castigo. Verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Y es curioso, ¿no? Porque Efraín se apartó, las 10 tribus se perdieron, hicieron todo lo contrario a lo que Dios dijo, pero ¿qué dice? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ya aquí el Eterno no tiene rabia, no quiere disciplinarlo, lo que quiere es reconciliarse con él, estar en él. Ese hijo que se perdió otra vez, esta parábola, el hijo pródigo, ¿qué hacía el padre? ¿Será que le reprochó? ¿Será que estaba lleno de egoísmo, de odio? No, estaba anhelando el regreso de su hijo, estaba esperando que su hijo llegara, lo mismo que está haciendo Dios, esperando que su pueblo se reconcilie con él, que su pueblo en vez de estar mirando a los dioses, en vez de estar mirando todo lo que pasa enfrente, en vez de estar mirando al mundo o lo que el mundo le ofrece, pueda estar mirando directamente a él. No mire a nadie más. Y sigue en el verso 11. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Estableceré señales, ponte manojos altos. Es lo mismo, establece estas señales. Es como, no sé si ustedes han escuchado ese cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que ellos para recordar el camino de volver a casa, mientras que la bruja se los llevaba, pues ellos empezaron a dejar tipo de cosas para poder volver al camino, ¿no? Lo mismo le está diciendo Dios, mira las señales por donde puedes volver, ponte manojos, haz algo donde puedas recordar el camino por donde anduviste, para que yo pueda tener de misericordia al momento de volverte, al momento de volver al camino correcto. Por eso dice, por mis entrañas se conmovieron por él, se entristecieron, como el padre cuando vio al hijo pródigo que estaba llegando, sus entrañas se conmovieron, que no pudo quedarse ahí esperando que su hijo llegara a casa, sino que hizo, salió corriendo a recibirle. ¿Sí?
Eso es lo que quiere decir cuando dice ponte majanos, lo que quiere decir es ponte monumentos, monte señales, haz algo que te quede grabado y cosa que tú los veas y puedas recordar el camino. ¿Por qué? Porque se los iba a llevar al exilio. Desde acá ya Dios está diciendo te voy a llevar al exilio. Te voy a disciplinar, te voy a hacer que tú veas qué es estar sin mí, liderado por un pueblo totalmente pagano. Sí, va a ir al exilio, va a botar la herencia, va a botar todo lo que Dios le dio. ¿Sí? Pero ¿qué sigue diciendo? Haz, hazte, regresa, vuelve, ¿cierto? Y sigue el verso 21. Nota atentamente la calzada, o sea, los pasos que das. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. ¿Cómo le dice? A pesar de la maldad, a pesar de la traición, a pesar de cómo fue, ¿no? Que dice Virgen de Israel. Vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, oh hija rebelde? ¿Hasta cuándo vas a dejar de seguirme? ¿Hasta cuándo vas a andar en tus propios pensamientos y en tus propios caminos? Eso es lo que está queriendo decir. ¿Prefieres estar haciendo tu voluntad? ¿Hasta cuándo tienes que seguir siendo disciplinado? ¿Hasta qué momento vas a llegar para que vuelvas a mirarme? Hasta el punto que necesites comer de lo que hay del piso, hasta el punto en que te maltraten y que te lleven casi a la muerte. ¿Hasta qué momento? ¿Qué tiene que suceder para que vuelvas a mí? Duro, ¿cierto? Lo que está diciendo acá el Eterno, difícil incluso de aceptar. Por eso dice en el verso 22, porque el Eterno creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y acá está haciendo una simbología o está hablando de una simbología acerca de las bodas hebreas. Y es curioso porque imagínate, hablando en este entorno de que Israel se vuelva, de que deje de estar dejando su herencia, derrochando todo, de que esté perdida en medio del mundo, que vuelva en relación con él, habla de una boda hebrea. Y dice, la mujer rodeará al varón. En una ceremonia judía, ya después de hacer la ketubá o el pacto matrimonial, pasa el año, el novio construye su casa, tiene todo, llega por la novia y en ese momento de esa boda donde se va a sellar ya el pacto, la mujer rodea al varón 7 veces. Ahí es cuando se lleva a cabo, se sella la boda, por así decirlo, ¿no? Sí, el varón se queda quieto y solo ve a la mujer rodearlo 7 veces en un acto simbólico de que está completo, de que la mujer complementa al varón, de que es una ayuda idónea, que es una unión, que son una sola carne. Y recordemos que la ayuda idónea no es aquella que va a servirle de ayuda para hacer el trabajo, para hacer los quehaceres, ¿no? Porque ayuda idónea lo que quiere decir es que va a ser contraparte, va a ser fricción, va a hacer que los dos se moldeen entre sí, le va a hacer frente, ¿sí? No es que ay, el hombre va a estar 1 metro arriba y la mujer 1 metro abajo porque es que tiene que obedecer al hombre y tiene que doblegarse. No, va a tener ese momento donde ambos van a tener que chocar en diferentes áreas, en diferentes circunstancias y van a tener que llegar a un acuerdo para seguir adelante con su matrimonio. De lo difícil, y eso es la difícil en la comunicación, en el matrimonio, y más si no está Dios allí andando, ¿sí? Por eso dice que va a ser una cosa nueva, va a ser a un pueblo totalmente completo que ya no va a depender de sí mismo, sino que va a depender totalmente de Dios.
Porque recordemos que a nivel simbólico, Dios, ¿quién es? El hombre, el marido. ¿Y la esposa quién es? Israel. Israel es el que va a estar completo cuando esté, ¿qué? Con el marido. No va a ser solo, no va a ser mientras que ella dé vueltas por sí misma sin tener nadie en el centro y preferir lo que ella quiera colocar, pues no va a ser completa, no va a ser perfeccionada, no va a ser uno con el eterno. Va a ser uno con el eterno cuando se empiece a unir con él, a andar de acuerdo con él, a caminar los dos juntos en armonía. De lo contrario, pues no va a ser eso, ¿no? Por eso, si el pueblo no quería volver a él, pues ¿qué dice? Yo voy a deshacer esta vasija nueva y ahora la voy a hacer otra vez. La deshago. No me gustó, no quieren volver a mí, pues la deshago, las paso por el fuego. Le trato, la disciplino. ¿Para qué? Para que de ella salga una cosa nueva. Quiera complementarse conmigo. Sigue verso 23. Así ha dicho el Eterno o el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, el Eterno te bendiga, o morada de justicia, o monte santo, y habitará allí Judá y también y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. ¿Qué van a hacer? Ahora sí va a ser habitada. ¿Por qué? Porque están con el Eterno. Porque con el Eterno Israel está completo. Ya no anda por sí mismo, sino que tiene a alguien que lo está cuidando, que lo está protegiendo, y ahora sí va a poder ser habitada, ahora sí va a ser morada, ahora sí va a ser un monte santo, un monte apartado solamente para Dios, igual que la esposa para el hombre, apartada solo para su marido. ¿Sí? Verso 25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. ¿Por qué sí le agradó a Jeremías? Porque dijo, vamos a ser restaurados, vamos a vivir plenamente otra vez con Dios, como cuando estábamos en el Edén. Va a ser algo nuevo con este pueblo de Dios a pesar de que pasemos por lo que pasemos, ¿sí? Este era un sueño de Jeremías donde vio esa vasija que podía ser destruida, podría ser armada, podría reconstruir a Israel a pesar de todas las cosas que había hecho. Por eso hice es un nuevo pacto. Es la renovación de aquel pacto que hice, pero que ya no va a ser con corazones de piedra, sino con corazones de carne, donde las leyes ya no estarán en una piedra afuera de mi vida, sino van a estar escritas en mi mente y en mi corazón. Voy a vivir a pesar de que esté viviendo en el exilio, a pesar de que esté viviendo en el desierto, voy a buscarlo, voy a acercarme a él. Eso le fue agradable a Jeremías, porque entendió que a pesar del exilio, Dios iba a utilizar eso para bien, para mejorar nuestras vidas, ¿no? Verso 27. He aquí, vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. ¿Por qué de simiente de hombre y simiente de animal? Algo que nos hace recordar esta parte es lo que pasó en Daniel capítulo 4, si no estoy mal, que es cuando Nabucodonosor se convierte en bestia, ¿no? Que le dice antes de él, le dice, acepta que yo fui el que te di todo, que yo fui el te puso como rey y no tú, y no por tu fuerza. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? No lo aceptó, no lo reconoció y se paró en su balcón y dijo, todo esto lo tengo por mi voluntad, por mi fuerza. ¿Y qué pasó en ese momento? El corazón de hombre, de razonar, de pensar, de distinguir,
se convirtió en un animal. Ya no distinguía entre lo bueno y lo malo, ya no distinguía entre si estar en la lluvia o estar resguardado, ya no distinguía entre lo que era mejor comida, entre lo que era lo añado, lo añejo, comía de lo que le llegara a la mesa, de lo que se encontrara por el camino, sea gusano, sea comida dañada, sea lo que sea, igual que un animal. Ustedes ven un perro y por más que quieran atajarlo, el perro se come cuanta comida encuentra en el camino. Sea buena, sea mala, huela rico, huela mal. Antes a ellos les gusta mucho más las que huele a feo, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero así son. Incluso cogen y se vomitan y vuelven y se comen ese vómito. Eso es lo que hace un animal. Vuelve a la porquería, hace todo lo opuesto a lo que una persona coherente con su raciocinio haría. Entonces dice que Judá iba a ser mezclado entre simiente de animal y en simiente de hombre. Por un lado estaría siguiendo su carne, sus deseos, todo, pero por otro lado también quería obedecer a Dios. Estaría sufriendo, peleando entre qué obedecer, si su carne o su razón, entre si seguir a Dios o seguir al mundo. ¿Sí? Dios mezclaría esa esperma, esa simiente de Judá, incluso Israel, en ambas simientes. Hoy en día vemos a Judá, vemos a Israel mezcladas en el mundo, prefiriendo estar con los gentiles, viviendo incluso como los gentiles, que vivir de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Haciéndose qué? Impuro. Por eso es que a veces Dios necesita zarandear las naciones. ¿Para qué? Para que Israel, para que Judá vuelva a su tierra. De lo contrario, no vuelve. De lo contrario, prefiere permanecer en dónde? En las naciones. Lastimosamente, es algo que se muestra, ¿no? Y en Hechos 10:9 nos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Recordemos acá que Pedro tiene una visión, pero Dios ya le había hablado a este oficial de la Guardia Romana, si ya Dios le había hablado y ya había mandado mensajeros para hablar con Pedro. Pedro no sabía ni siquiera lo que le venía por delante y lo que iba a entender, ¿no? Pero ¿qué dice? Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis no es que se volvió allá y estuvo en las nubes porque se fumó algo, no, sino que le sobrevino una visión. Y dice, y vi el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra y en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cómo yo me voy a comer un perro, un caballo, una culebra, un reptil? Yo no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a hacer eso. Él no entendía la visión y muchos toman que esta visión es para que podamos comer de todo. Pues para eso cojamos y matemos al cuervo, matemos a la araña venenosa, matemos al sapo, matemos, mejor dicho, cuanto animal se nos atraviese por el camino o por la cacerola, así sea una cucaracha, así sea un ratón. No importa, ya todo está santificado, come y mate y come de todo. Pero Pedro, ¿qué dijo? No, 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 no. ¿Cómo así? Primero tengo que evaluarlo, primero tengo que entender. Dios dijo que los animales impuros no se pueden comer. Bueno, entonces no es por comida. Tiene otra implicación.
Y Pedro empezó a analizar esto. Es decir, cuando nosotros andamos en pacto con el Eterno, cuando nosotros queremos vivir bajo su voluntad, a lo que nos empieza a llamar acá y es que Él nos va a traer, nos va a sacar de las naciones, va a reconstruir nuestra identidad y nos va a empezar a enseñar qué somos qué. Vamos a ver qué es lo que le enseña a Pedro. ¿Sí? ¿Qué le dice en el verso 15, Hechos 10:15? Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y qué fue lo que Dios limpió? Preguntaría Pedro, venga, si no es de alimento, porque Dios no puede cambiar, ya Dios estipuló que se come y que no se come. Entonces, ¿qué es lo que Dios está llamando acá que es limpio? ¿Qué es lo que Dios dijo acá? Ya esto ya no es común, esto ya no es impío, ahora va a ser limpio, ahora va a ser santificado. Pedro quedó con constante pregunta, no lo entendió de una vez. Imagínate nosotros en esa situación, ¿no? Y recordemos que cuando habla en Hechos 10 está hablando de quiénes, de los gentiles. Cornelio era un gentil. Él era parte de la guardia romana, era parte del pueblo romano. ¿Sí? ¿Dónde qué? Donde estaba yendo en contra, donde muy posiblemente era uno de los que había entregado a Yeshua, de los que habían hecho ese daño. No sabemos si estuvo o no estuvo, porque las escrituras no lo dicen, ¿no? Pero dice que era un fiel seguidor del Eterno, guardaba los mandamientos, hacía las ofrendas de vida, lo tenía incluso el pueblo judío, lo tenía por justo, a pesar de que era un romano. Entonces, imagínate esto. Y Dios le dice a Pedro, ve ante Cornelio, ve allí, háblale de Dios. Y ahí fue cuando Pedro, ¿qué dijo? Ahora entiendo. Ahora me cayó el 20. Ahora sí entendí lo que Dios me quiere decir. Yo no puedo decir a los gentiles que son impuros, que son inmundos, ya no le puedo decir porque Dios los santificó. Aquel que quiera creer, que quiera buscar y que lo busque de corazón a Dios, ese es el que Dios quiere rescatar y lo va a traer para ser copartícipe del reino de Dios. Ahora sí, Pedro dijo, ya entendí por qué dice come y mata, mata y come. O sea, ve y háblales, ve y rompe esa mala identidad que ellos tienen y enséñales realmente las escrituras. Por eso sigue en Jeremías 31:28. Y así tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y para trastornar y perder y afligir. Tendré cuidado de ellos también. ¿Para qué? Para edificar y plantar, dice el Eterno. Los destruí, los mandé por las naciones, pero así como los mandé, así los voy a traer y los voy a volver a edificar en una nación. Qué bonita promesa vemos acá. Por eso sigue en el verso 29. Y en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos la dentera. Acá es donde ya no se va a decir, pues que porque mi abuelito cometió, hizo tal cosa, esa maldición se me vino sobre mi vida. No. Dios va a castigar al que hizo el pecado, que muy posiblemente muchas de las consecuencias también caigan sobre los hijos, muy posiblemente sí, pero ya ese pecado que cometió aquel que comió las uvas agrias, es decir, aquel que cometió el pecado, a él es el que él debe ser juzgado por ese pecado. Ya no el nieto va a ser juzgado por el pecado del abuelo, ¿sí? Que eso sí, tiene que llegar un momento en que nosotros tenemos que decir, no, yo ya no sigo lo que hizo mi abuelito, lo que hizo mi papá y lo que hizo mi tatarabuelo. No, yo no voy a seguir eso, voy a romper. De nosotros depende y es una decisión. Lo mismo cuando un padre alcohólico tiene dos hijos. Uno puede, y los dos tienen la opción de decidir, no sigo como mi papá está haciendo o sigo todo el ejemplo contrario.
Voy a hacer todo lo opuesto a que mi papá me enseñó. Los dos tienen la opción, pero cada uno tiene que tomar una decisión qué camino coge. Hay uno que puede coger y decir, yo voy a hacer lo contrario a lo que mi padre me mostró, yo ya no voy a ser alcohólico, yo no voy a ni siquiera tomar un trago porque no quiero repetir lo que mi papá hizo, yo voy a ser un hombre diferente, marca la historia, y que hiciste, rompiste ese ejemplo que te dieron, porque si sigues ese ejemplo, pues vas a traer maldición para tu vida, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, sino que, ¿qué dice el verso 30? Sino que cada uno, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Cada uno por su propio pecado morirá. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias se refiere al pecado porque trae ¿qué? Amargura. ¿Sí? Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Tendrá, sufrirá, porque come las uvas agrias y qué es lo que se pone todo tembloroso, pues su propia dentera. No la va a sufrir la entera el hijo, ni el nieto, él, ni el bisnieto, sino él mismo va a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Verso 31, y acá viene lo que habla del nuevo pacto, lo que Yeshua estaba resaltando. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto, no un nuevo pacto, donde renovaré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este nuevo pacto, este renuevo del pacto sería más para la casa del norte, porque recordemos que a Judá no se le pasó carta de divorcio, Judá sigue estando con el Eterno, sigue teniendo los mandatos, ¿sí? Ya que ellos quieran o no quieran seguir es otra cosa, pero aquellos que sí les partó carta de divorcio, carta de repudio, fue a las tribus del norte, a las 10 tribus, a la casa del norte, a la casa de Israel, ¿sí? Entonces, acá Dios no hizo un pacto nuevo con asambleas de Dios, con la alianza, con X o Y denominación. Dios acá no hizo pacto con los gentiles, acá Dios no hizo pacto con Colombia o con Venezuela o con Argentina. Dios no hizo pacto con ninguna nación ni con otro pueblo que no es Israel. Acá está hablando de las 12 tribus. Este pacto va a ser con las 12 tribus de Israel. Solamente con ellos hizo pacto el Señor. No podemos decir y atribuirnos, es que nosotros los gentiles somos parte de ese pacto. Nosotros no somos parte de ese pacto como gentiles, como extranjeros. Para entrar en pacto necesitamos de quién? Del Mesías. Si creemos en Él, si obedecemos, si somos discípulos de Yeshua, si andamos de acuerdo a sus enseñanzas, pues ahí sí somos simiente de Abraham, como Pablo lo dice en Gálatas 3:29. De lo contrario, no podemos serlo. Tenemos que abrazar el pacto tal como Isaías 56 lo dice. Si yo abrazo el pacto, si quiero guardar y vivo guardando los días de reposo como un tesoro, como algo anhelado, ¿qué dice? Yo los recogeré, yo los adoptaré, los haré parte de mi pueblo. Lo mismo que dice Pablo cuando habla de los gentiles, no hablas que Dios va a recibir a todos los gentiles, acepten o no acepten a Dios. Eso es mentira. Tenemos que aceptar a Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad y ya no vamos a ser extranjeros, ya no vamos a ser advenedizos, sino que vamos a ser ¿qué? Parte del pueblo de Dios, vamos a ser coherederos de la promesa. Por eso sigue en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Será que el pacto estaba mal? ¿Será que las leyes de Dios no eran buenas?
estaban perdidas, estaban dañadas, no eran las correctas y Dios dijo, no, estas leyes hay que cambiarlas porque pobrecitos ellos. No, las leyes, los mandatos, todo estaba totalmente perfecto. Lo imperfecto eran los corazones. Lo imperfecto era aquellos en que se iba a depositar la ley. Lo imperfecto fueron aquellos que salieron de Egipto, porque no quisieron salir de la esclavitud, porque su espíritu, su mente, su entendimiento todavía estaba esclavo en Egipto, a pesar de que su cuerpo físico estaba libre. Por eso ellos invalidaron su pacto. Porque ¿qué dice? Aunque yo fui marido para ellos, dice el Eterno, los cuidó, los protegió, les dio de todo, no sufrieron de frío en la noche porque tenían la columna de fuego, no sufrieron de insolación porque tenían la nube en el día que los protegía, pero ¿qué ellos qué hicieron? Estaban en medio del pacto y que mientras que Moisés estaba 40 días estando con el Eterno, quisió el pueblo. No, Moisés se quedó, ese ya murió, ese ya no. Venga, hagámonos un becerro. Volvieron a las tradiciones que aprendieron en Egipto. Retrocedieron, no quisieron seguir a Dios. Fueron infieles en medio del pacto, en la primera parte de la boda fueron infieles. ¿Y qué tocó hacer? Renovar ese pacto, el cual también se está renovando y por eso Jeremías habla acá de esa renovación del pacto. ¿Cuál va a ser? ¿Y qué es lo que invalidaron el corazón? Entonces, ¿qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. ¿Después de qué? Después de que nos discipline, después de que nosotros hayamos caído en donde? En la bendición, en la maldición. Donde hayamos posado por todas esas maldiciones que habla el capítulo 28 de Deuteronomio, el capítulo 26 de Levítico, ¿sí? Imagínate. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo estoy en el pacto? De la siguiente manera, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en dónde? En su corazón. Ahora me van a seguir voluntariamente, ahora van a hacer mi voluntad, ahora van a caminar de acuerdo a mi ley, a mi voluntad, a mis requisitos, ¿sí? Si estamos en el nuevo pacto es porque las leyes se empiezan a escribir en mi mente y en mi corazón. Lo mismo en cada uno de ustedes. Si no estamos en pacto, tendremos otras leyes que no son las de Dios. Si nosotros todo el tiempo empezamos a estudiar en la palabra, a andar de acuerdo en la palabra, a tener una obsesión por los mandamientos, pues significa que somos parte de la casa de Dios, porque quirimos o porque Dios nos llamó para hacer esa parte de ese nuevo pacto, de aquellos que están para ese nuevo pacto. Y sigue en el verso 33, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo? Cuando tengamos las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, de lo contrario no vamos a ser de Dios. Y dice, verso 34, y no engañará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por algo dice en las escrituras que cuando nosotros confesamos el pecado, Él lo tira en el océano y no vuelve a recordar de Él. El único que sí de acuerda y el único que nos anda señalando cada ratico, ¿quién es? El enemigo, el adversario, es el que está allá delante del Padre, acuse y acuse y acuse, el que jetas, por decirlo así, está allá arriba delante del Padre. Diciendo es que mira, si ve cómo Juliet se ha portado estos días, mira, es que mira lo que está haciendo.
está allá arriba cada ratico diciendo la maldad de nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Él, vivir para Él, tratar de moldear nuestras vidas, nuestro carácter a través de la sangre de Cristo. Y no podemos hacerlo solos. No les voy a decir, no, venga, ahora ustedes empiecen a moldear su mal genio, cambien su mal genio, háganlo ustedes mismos. ¿Será que nosotros mismos podamos hacerlo? No. El único que te puede cambiar el mal genio, la ira, las malas palabras, la obsesión de X o Y cosa, ¿quién es el único que la puede quitar? Dios, porque es el que te diseñó, porque así como yo cojo este celular y lo puedo desarmar y lo voy a decir, es que ahora le voy a meter más memoria porque necesito que aprenda más, pues ¿qué hago? Lo es barato, le pongo más memoria y listo, porque yo lo diseñé, porque yo lo formé. Y eso mismo puede hacer Dios con nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cirugías en las cuales la persona queda mucho mejor, más sana, que con un especialista o un doctor? ¿Por qué? Porque Él lo sabe hacer, porque Él nos diseñó, porque Él sabe dónde va cada cosa, ¿no? Lo mismo que una receta, la persona que sabe hacerla, aquella que es principiante, a la principiante puede hacer todo al revés y no le sale. Pero la experta sigue con calma cada paso, lo hace despacio, sabe cuánto es el tiempo que tiene que hacer cada cosa y cuando menos espera está. Y pareciera que fuera lo más sencillo de hacer. Pero vaya y hágalo uno de principiante esa comida y verá que, mejor dicho, nos cuesta demasiado. El único que puede hacer todo correcto, ¿quién es? Dios, porque Él fue el que nos diseñó. Por eso nos dio un manual de especificaciones para nosotros cuidarnos y no dañar nuestras vidas, no dañar nuestro cuerpo, ¿no? Por eso Él no va a estar forzándote. Él no va a estar diciendo, venga, pues ahora quiero que me obedezcas, te voy a dar este clean o te voy a amarrar y vas a hacer lo que yo quiera, vas a hacer mi voluntad. No, Él deja que tú decidas. Si quieres volver a Él, vas a caminar de acuerdo a su voluntad, vas a vivir de acuerdo a Él, vas a conocerlo, vas a querer vivir para Él. Y el Señor se va a manifestar en ti a medida que vayas caminando. De lo contrario, se va a apartar de ti, porque prefiere seguir el camino de qué? Del enemigo. Verso 35. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. El Eterno, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Faltar en estas leyes delante de mí, perdón, si faltar en estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Si las estrellas ya no dan su luz, si la luna no da su luz, si el sol no da su luz, entonces ya no somos Israel. Ya no va a existir el pueblo de Israel. Ya Israel podríamos decir ahí sí que es desechado. Pero ¿será que el sol dejó de iluminar? Ustedes pueden mirar por la ventana y ¿será que el sol dejó de iluminar? ¿Será que la luna dejó de iluminar? ¿Será que las estrellas no dan su resplandor? Bueno, ahorita podríamos decir, bueno, salgo y no veo ni una estrella. Bueno, entonces pongamos el interruptor y apaguemos toda una ciudad. ¿Será que las estrellas no están ahí? Ahí están. Si estos astros siguen y siguen todavía las leyes sobre las que Dios les impuso en el cuarto día de la creación, todavía están a estas alturas, pues ¿qué dice? Dios no ha deshecho a Israel. Entonces, esta ley de que ahora Dios acepta a los gentiles y desechó a Israel, pues eso es mentira. Claritico lo está diciendo Jeremías. Lo vemos en donde, en el Antiguo Testamento, y Yeshua después lo repite en alguna de sus enseñanzas. Dice el verso 37.
Así ha dicho el Eterno. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno. ¿Será que nosotros hemos podido palpar el cielo? ¿Hemos podido saber de qué está hecho el cielo? ¿Hemos podido estar y acostarnos en un copo de nieve en un copo de las nubes? ¿O hemos podido conocer lo que está en las profundidades de la tierra? Hemos llegado al centro de la tierra. Muchos dicen que han llegado a través de instrumentos y que alcanzan a oír gemidos y cosas así del interior de la tierra. Pero ¿será que lo han visto? ¿Será que han tenido evidencia para eso? No, No, no hemos llegado para eso. Entonces Israel no ha sido desechada. Israel permanece. Cuando alguien toque el cielo, cuando alguien pueda decir es que el cielo es esto, 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 con vericidad, con hechos, con pruebas, ahí sí tú puedes decir el pueblo de Israel fue deshecho. ¿Cuándo se va a dejar de hacer eso? Cuando pasemos a la eternidad, a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Del resto, no. Dios no ha deshecho a Israel. Y esta es una grande confirmación de lo leal y justo que es Dios, de lo verdadero, de que Él no cambia, que no es aquel que anda metiéndose con mil mujeres, que no es polígamo, sino que realmente es fiel a una su mujer, a pesar de lo que haga. Y literalmente está mostrando ese amor que Oseas mostró por Gomer, que a pesar de que le fue infiel, a pesar de que tuvo hijos de prostitución, de a pesar de que se vendió y recibió, incluso le pagó a sus amantes y a pesar de que casi es vendida, aún así Oseas la amó. Es el reflejo de Dios por su pueblo. Haga el pueblo lo que haga, Dios siempre está tratando de buscarla. ¿Para qué? Para resarcirla, para redimirla, para ayudarla, para mostrarle el verdadero camino que debe de ser. Por eso, esto es lo que tenemos que grabar en nuestra mente. Por eso ese deseo de Yeshua, querer darlo todo para recoger ese tesoro que estaba en medio del mundo. Por eso Yeshua prefirió dar la muerte. Por eso, a pesar de lo que todo, de lo que vio, porque él vio muchas cosas mientras que estuvo en este mundo, vio la maldad de los hombres y aún así quiso morir por nosotros. Quiso cargar la desobediencia, quiso cargar la transgresión, quiso morir por nosotros. Dar su sangre es la que nos motiva a obedecer. Él nos amó con amor eterno. Lo único que yo puedo darle es mi obediencia. No puedo darle nada más. Incluso mi obediencia no se lo estoy dando por un favor, sino porque es algo que me toca hacer. Porque si no le doy obediencia, si yo no muestro que quiero ser santificado y vivir apartado para Él, ¿será que Él me va a estar dando su gracia, su misericordia? Llega un momento en que me quita esa gracia, esa misericordia y nos vuelve duros como la piedra, igual que Nabucodonosor, que dijo, ah, pues no quieres obedecerme, ah, no quieres mirarme, pues te quito la razón. Y cuando mires y cuando aceptes que yo soy tu Señor, que yo te puse como rey, en ese momento te voy a devolver el corazón. Entonces, el motivo para obedecer, ¿qué es? Es su sacrificio, ese eterno amor que Él tiene, porque Él ya nos mostró de mil maneras que nos ama. De la única manera que yo le puedo demostrar que le amo, no es por darle algo, porque Él no necesita nada, Él es el que incluso antes nos da todo, pues lo único que yo puedo hacer es ser su siervo, obedecerle, obedecerle porque Él nos amó primero. A eso es a lo que tenemos que llegar. Por eso en Juan 14:15 ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad qué? Mis mandamientos.
Él mismo es el que nos dice, si ustedes realmente me aman, pues guarde los mandamientos. Si no me amas, no los guardes. Así de sencillo, así de fácil. Y ahí es donde muchos nos podrían decir, no, pero entonces, ¿cuáles los mandamientos? Los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Cristo habló de los mismos mandamientos de el Eterno, de los que están en los primeros 5 de la Biblia. Para eso estudiemos las letras rojas, para conocer de dónde Yeshua sacó cada uno de los mandamientos y si fue algo que se inventó o si el hilo rojo ya estaba y solo que lo enseñó de la mejor manera. Nos dio realmente la, la interpretación correcta, nos dio el sentido correcto de cómo guardar la Torá, de cómo guardar la instrucción, de cómo guardar la ley dada a Moisés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos ese deseo de vivir de acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos conquistados, seducidos y enamorados por obedecerle y por aprender más de él? Pues qué, que él derramó su sangre, que él se entregó por nosotros, que él prefirió ser escupido, humillado, transgredido, que le arrancaran la piel, que le pusieran la corona de espinas, que andara por todo el camino botando su sangre por amor a nosotros. Porque él fue el hombre más romántico de toda la historia, dio todo por nosotros. No le importó aún cuando nosotros le rechazamos, aún cuando le vituperamos, aún cuando no queremos obedecerle, aún cuando cada día y muchas veces lo estamos otra vez crucificando con nuestros actos. Aún así, Él está dispuesto a derramar su sangre por nosotros, unos adúlteros, unos corrompidos, unos orgullosos que no quieren obedecerle. A pesar de eso, Él te dice, ven y sígueme, ven, sé mi discípulo, haz lo que yo te estoy pidiendo. El seguir a Dios lo primero que implica es que des tu corazón, que lo circuncides, que digas, este corazón va a vivir para Dios, ya no vivo yo, ya no soy yo el que tomo las decisiones, sino es quién, Dios. A través de esa conquista, de esa seducción que Él hizo, es que nosotros queremos obedecerle. No es por obligación, es voluntario. Si tú sientes que lo estás haciendo por obligación, analízate, porque realmente Él no quiere por obligación. Él no tiene a nadie en su reino por obligación. Él es voluntario, siempre te da esos dos caminos. Por eso le dijo en Deuteronomio 30, te doy a escoger. Escoge tú pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Está en ti el escoger. Él nos da a escoger qué camino queremos coger. Si apartarnos de Yeshua, si apartarnos de aquel que nos da la salvación y nos da la entrada a la vida eterna, o si preferimos rechazarlos y vivir en el fuego eterno. Volviendo ahora a lo que estábamos viendo en Mateo 26, ¿sí? Que dice después de que Yeshua levantó esa copa y dijo, este es mi pacto del cual ustedes van a conmemorar, ¿qué dice? Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, hasta el día en que venga y selle mi boda con ustedes, hasta el día en que llevemos y se consume nuestro matrimonio y ahora ustedes vivan en mí y yo viva en ustedes. Igual que un esposo y una esposa, ya nunca más se van a separar. Hasta ese momento es que él va a volver a tomar del jugo de la vid. Este día es el que vamos a estar celebrando, el día es el que vamos a estar festejando con Él otra vez reunidos. Cuando Él nos llame entre las naciones, cuando Él nos rescate, cuando Él nos llame para hacer la primera resurrección y estar con Él
todos 1000 años. 1000 años de luna de miel con el Eterno, viviendo bajo su reinado, viviendo bajo sus leyes, viviendo con justicia y equidad, en intimidad total, en comunión total. En ese momento es donde nosotros vamos a celebrar, vamos a conmemorar todo esto que estamos viendo y que hemos vivido en cada una de las fiestas. ¿Sí? ¿Y cuánto vino se va a necesitar para las fiestas del Cordero? ¿Cuánto jugo de la vid o fruto de la vid se va a necesitar para celebrar las fiestas del Cordero? Y ahí es por eso que empezamos a entender ese primer milagro que hizo Yeshua. Se acabó el vino y el que hizo convirtió el agua en vino, en un vino sabroso, en un vino donde incluso aquel que estaba allí, que era catador de vino, que conocía, dijo, este es el mejor vino que he bebido. ¿Por qué? Porque es un anticipo de esa purificación donde yo necesito esa agua para ser purificado a través de su palabra y esa agua se va a convertir en ese vino que sacia y que vamos a estar delante de él para discernir, para vivir de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué pasa con el vino que no es de él? Me embriaga, me ayuda a no discernir y me hace perder la cordura. Lo vemos muy claro en diferentes ejemplos en la escritura. Uno de ellos es el de Aarón, el de los hijos de Aarón. Sus dos hijos se emborracharon siendo sacerdotes y fueron y llevaron fuego extraño al altar. ¿Y qué pasó? ¿Será que Dios los felicitó y le dijo, bravo, eso está bien, hicieron lo correcto? ¿Será que sí? No, los castigó, descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta ahí llegaron. Entonces, cuando yo bebo el agua del Eterno, cuando yo estoy sumergiéndome en el vino de Él, ¿qué pasa? Empiezo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y empiezo a caminar en la justicia. Ya no estoy sin discernimiento, ya no ando en la oscuridad, sino vivo de acuerdo a lo que Él me está pidiendo. Por eso es que Él dice, ahora esto es mi vino, esta es mi sangre que por ustedes derramé. Cuando tomen este vino, recuerden y conmemoren esto, no es ahora que dice, se embriaguen y emborráchense para que se acuerden lo que yo hice. No, mantengan la razón. No vivan como el mundo, que viven en confusión, que viven haciendo una y otra cosa de religión tras religión y emborrachándose, perdiendo la razón. Prefieren andar confundidos. ¿Qué dice? No. Y si nosotros recordamos y recordemos que cuando empecemos este capítulo o esta sección acerca de la última cena, recordemos que yo les dije que el vino no es solo alegría, que el vino no es solo es símbolo de medicina, sino también es un símbolo de juicio, de castigo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vemos que ese proceso de las uvas o puede ser para alegría o puede ser para castigo. Puede ser una cosecha para bendición o puede ser una cosecha de maldición. Porque como lo vimos al principio, al extraer el jugo y al extraer el jugo puede que sea uvas o puede que sean impíos, porque ese es el juicio. ¿Qué va a hacer Dios con los impíos? Los va a meter igual que mete las uvas para ser machacadas, Dios los va a machacar. Y eso lo dice en una de las profecías que leímos al principio de este estudio, que para mí fue muy duro entender eso y decir, Dios mío, o sea, ¿qué?
qué estilo de enseñanza decirnos yo también te puedo juzgar por no haber hecho lo bueno, ¿no? Entonces, si vemos, Dios nos va a juntar de en medio de las naciones, nos va a sacar, nos va a poner en el lagar, sea para bien o sea para mal, donde muy posiblemente va a pasar y nos va a pasar por el lagar, nos va a pisotear y puede que seamos vino para bendición, para las bodas, o puede que sea vino para maldición, para juicio. ¿Mm? Entonces, imagínate todo ese proceso que llevaba al vino, todo eso que nosotros tuvimos que pasar, ¿sí? Hay un tiempo de la cosecha que trae alegría, que trae bendición, que mejor dicho, donde las mujeres están pisoteando y están cantando y están alegres pisando la uva porque se acerca el tiempo de la fiesta. Y eso puede ser muy lindo y nosotros lo vemos. Yo antes lo veía en un aspecto muy bonito, pero ahorita ya lo veo en los dos aspectos y uno dice, Dios mío, ¿cuál será mi aspecto? ¿En qué lugar estaré yo? ¿Seré para alegría o seré para condenación? ¿Sí? Y recordemos que las uvas tienen semillas. ¿Por qué tenía que pisarla las mujeres y no un molino? Porque si se exprimían las pepas de las uvas, pues el vino iba a salir amargo, iba a doler, iba a no ser tan barato ese vino. Por eso necesitaba que las mujeres pisaran las uvas para sacar el jugo y dejar lo que son las pepas del vino, cosa de que, ¿qué? De que no se añeje, de que no se agrie, de que no sepa a feo. Que en cambio, cuando Dios es el que va a juzgar a las naciones, ese jugo de uva va a ser agrio. Porque Dios va a desmenuzar y va a destruir todo, toda la vid, incluyendo las pepas. ¿Mm? Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer? Estar de acuerdo a lo que Dios está diciendo, no estar en el momento de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque al fin va a destruir todo, no va a dejar nada. Y de esa naciones, pues por eso es que Él tiene que extraer lo mejor, tiene que extraer las mejores uvas que van a ser para Él, que van a ser para alegría, pero hay otras que las va totalmente a destruir, que no son nada para Él. Por eso es que Él con cuidado y con ternura empieza a hacer y a sacar las cosechas para la boda y las está preparando, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos brindar con Él, para que podamos estar con Él. Entonces, ¿qué nos gustaría estar? ¿Con Él o lejos de Él? ¿Será que queríamos utilizar las bodas, la ropa de la boda, brindar con Él, pasar otros 1000 años con Él directamente? ¿O definitivamente qué queremos hacer? ¿En dónde queremos estar presentes? ¿En las bodas del Cordero o en el juicio eterno? Ahí es donde nosotros tenemos que estar revisando qué es lo que queremos hacer, en qué lugar de nuestras vidas, en qué lugar de nuestros corazones queremos llegar a ser, ¿sí? Con esto terminaríamos esta primer parte de este capítulo 26 porque realmente no lo hemos terminado. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas o quieran añadir algo más. Juliet, yo sí tengo una duda. Dime. Eh, Menciona, bueno, aquí el versículo 29 dice que Yeshua no va a beber del vino hasta que lo beba con nosotros. Ajá. Y hablaste del milenio. Mi pregunta es,
antes del milenio va a haber resurrección de vida de los muertos. Él, pues la verdad no sabría decirte, ¿sí? En cuanto a cuando él veo el vino, muy posiblemente va a ser en las bodas, pero hasta que pase el juicio, hasta que pase, eh, mejor dicho, hasta que pase el milenio y después de que se dé el juicio final es cuando van a ser las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando ya vamos a pasar a la vida eterna. No te sabría decir si va a ser y va a beber del vino en la segunda venida, ¿sí? Directamente cuando Él venga o después, ya en las bodas del Cordero, ¿sí? Yo lo digo que vamos a pasar 1000 años con Él casi como una luna de miel, pues porque vamos a estar bajo su dirección, bajo sus directrices, bajo su señalamiento, pero recordemos que al final de los 1000 años va a haber gente que lo va a traicionar, que se va a ir en contra de Él, ¿no? Entonces, muy posiblemente ese sello no va a ser sino hasta después de la vida eterna, o sea, cuando ya concluya realmente la derrota total del mal, ¿sí? Creería yo, ¿no? No sabría decirte. Bueno, te pregunto porque me quedé pensando, bueno, si hay resurrección de muertos, Ujú, probablemente tuviéramos una segunda vida milenial que realmente no sabemos muy bien en qué consiste. Tal vez sea la continuación de la vida de los que hayan sobrevivido de los juicios, de los dolores de parto y cosas así. ujú. Y los muertos a lo mejor resucitarán hasta ya cercano cuando sean las bodas del Cordero. Entonces me vinieron allí todas esas inquietudes, porque a veces tenemos la ilusión de que a lo mejor vamos a vivir el milenio y realmente no sabemos si va a haber resurrección de muertos para el milenio, o Bueno, al menos no lo he entendido. La escritura sí está clara que la resurrección, o sea, la primera resurrección, que es aquellos que van a estar o van a resucitar para vida, por así decirlo, aquellos que viven y vivieron su vida con Dios, con Yeshua, caminaron de acuerdo a su voluntad, son los que van a ser resucitados en la primera resurrección, los cuales van a vivir los 1000 años junto con aquellos que pasaron toda la tribulación y todo esto, es lo que yo he entendido, ¿no? Ajá, Y eso sí es claro lo de la primera resurrección ahí en el capítulo 20, si tú lo quieres, lo puedes revisar, si no estoy mal en el ajá. capítulo 20, Y va a haber una segunda resurrección. sí, que Así, es ¿verdad? después del La que milenio. dice que es para vida Esa ya eterna, es para muerte. para muerte perpetua. La segunda resurrección es para muerte perpetua. O sea, son aquellos que nunca aceptaron a Dios, que lo rechazaron durante su vida, murieron y van a ser resucitados después del milenio, después de la gran guerra con Satanás y sus ángeles y con aquellos que se hayan llevado en el milenio, porque dice que muchos se van a ir en contra de Dios y se van a sumar al enemigo. Y pues ahí ya es cuando Dios acaba con Satanás, sus ángeles y todos los que le sigan, ¿sí? Y los va a arrojar ya directamente al lago de fuego y ese ahí ya no van a haber más problemas con él, ¿sí? Mm. Y ahí es cuando resucita, por eso es que ya después del milenio es que viene el juicio final, ¿no? Y eso es algo que yo no entendía, por lo menos son dos batallas diferentes. Y ahí es donde uno se Ajá. cuestiona, bueno, ¿cuál es la del Armagedón, no? Ah, ¿El exacto. Armagedón es la primera o la segunda? Bueno, eso es lo que yo todavía no he entendido, pero sé que son dos guerras diferentes, ¿sí? O por lo menos cuál es la de God y Magog, ¿no? Porque hay una que es el Armagedón, dicen que el Armagedón y God y Magog es la misma. Bueno, Ajá. eso hay que entender mucho mejor la profecía, estudiarla mucho Además, más, pero pues... además también se dice, ¿no? Que todas esas profecías son cíclicas que se pueden volver a repetir. Exactamente, entonces pues realmente que sepamos a ciencia cierta cómo va a ser, pues por lo menos cronológicamente se sabe que primero va a haber una guerra antes de entrar a los 1000 días, que es la guerra el de la bestia, el falso profeta y las naciones que lo siguieron,
que es lo que vamos a vivir en los 7 años de tribulación, y aquellos que adoren a estos, pues van a ser juzgados directamente antes de entrar a la primera, al milenio, ¿sí? Que después, pues es cuando viene Yeshua, los juzga y pues hace la resurrección, la primera resurrección, que son los que están con Cristo, ¿no? Ujú, Después de eso vivimos los 1000 años con él. Dios deja salir a Satanás de donde lo tiene encarcelado. Viene y Satanás empieza a hacer su revolcón, por así decirlo, la última zarandeada, digo yo, del pueblo ujú, de Dios, porque pues dice, bueno, ahora vivieron como los bajo el reinado humano, ahora van a vivir bajo el reinado de Dios y ahora van a tener que escoger cuál de los dos prefieren, ¿no? Entonces muchos van a preferir el reinado humano, el reinado de Satanás, y pues muchos van a irse coludidos con él. Ahí es cuando viene esa última guerra, donde también va a ser la resurrección de los muertos, de aquellos que no estaban con Dios, donde se van a presentar al juicio ante el trono blanco, incluyendo Satanás y sus ángeles, y pues van a ser juzgados, y ahí sí es cuando ya son deshechos totalmente, y ahí sí pasamos a las bodas del Cordero, a la vida eterna como tal, ¿no? ah, ok, ya me quedó más claro. Sí. Gracias. Vale, igual tú lo puedes detallar en el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. Los lee tranquilamente, espacio por despacio, y vas a Ajá, darte cuenta que está así cronológicamente dispuesto. ah, ok.